Gloria a Dios, amén. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder estar una vez más ante su presencia. Sea bienvenida a la casa del Señor en esta preciosa mañana. También saludamos a nuestros hermanos allá en sus hogares que nos están sintonizando también, escuchando, amén, este servicio y también gozándose, amén, a través de las alabanzas y en este momento a través de la palabra del Señor, amén. Así de esta manera entonces lo voy a invitar a que se ponga de pie, abriendo su Biblia. Vamos a ir en Mateo capítulo 24, versículo 4, 5, amén. Vamos a ver en esta preciosa mañana estos dos versos, amén, ya que estuvimos ahí la semana pasada. Una vez más vamos a verlo con la ayuda del Espíritu Santo que nos va a iluminar, amén, para poder exponer esta palabra, ya que Dios es grande, amén, es maravilloso, amén, que nos habla a través de su palabra. Mateo capítulo 24, amén, versículos 4 y 5, vamos a leer con la ayuda del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a dar lectura entonces, lo vamos a hacer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. ¿Puede usted sentarse? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están en esta preciosa mañana. Amén. La semana pasada estuvimos viendo, hermanos, amén, estos versos y una vez más, pero nos vamos a concentrar en el versículo 4, en donde Jesús hace una advertencia a sus discípulos. En ese momento fue para sus discípulos, pero ahora es para nosotros, ya que la palabra de Dios, generación tras generación, permanece y es el mismo. No cambia. Pueden cambiar los seres humanos, puede cambiar el mundo, puede cambiar muchas cosas, pero la palabra es firme y sigue siendo el mismo. Aleluya. Yo me muero, vendrá otro y va a predicar la misma palabra. Pasará esta generación en que estamos viviendo y la misma palabra va a ser predicada.
No puede ser alterado, no se le puede quitar, no se le puede poner, porque es el mismo. Si usted desea escuchar otra palabra diferente, eso es problema suyo, pero la palabra sigue siendo el mismo. Los hombres lo pueden cambiar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la palabra de Dios es el mismo. No puede ser cambiado. Y por eso para los discípulos el mensaje, amén, o la recomendación o la advertencia es, en el versículo 4 responde Jesús y le dice: mirad que nadie os engañe. Y quiero concentrarme, amén, en lo que es el engaño. Le dije la semana pasada que en los tiempos que vivimos hay mucho engaño. Y dentro de los engaños más grandes que hay, amén, es en cuanto a la palabra del Señor. Pero por eso mismo es que Jesús advierte aquí y le dice: mirad que nadie os engañe. Y vamos a ver en esta mañana, amén, acerca de lo que son las doctrinas falsas. Desde el comienzo del Evangelio, amén, ha habido una falsedad. Esto no es nuevo. Lo que hoy día miramos, amén, después de la muerte de Jesús, empiezan muchos a falsificar, amén, o aparentar que es, amén, el Evangelio, pero en realidad no es el Evangelio. Y para eso la iglesia tiene que estar advertida, tiene que conocer la palabra. Por eso es muy importante, hermano, la palabra. En nuestro culto, en nuestro servicio, no debe faltar nunca la palabra. El día que falte la palabra ya nos desviamos. Ya estuvo. Porque lo vamos, amén, a traer otra cosa, a poner en su lugar. Y eso no puede ser posible, porque se supone en un culto lo que tiene que haber es palabra. Guste o no le guste a la congregación, al oyente, al visitante, pero la palabra va a ser predicada. Y no le vamos a buscar lado tampoco, vamos a darlo tal y como es. Porque no vamos a mentirle, amén, a usted que peligre su salvación. Eso es lo que buscamos, la salvación de nuestras almas. Aquí no venimos a otra cosa, hermano, que por la salvación de nuestras almas. Si usted viene por otra cosa, está perdiendo su tiempo. Gloria a Dios. Nuestro propósito de ir a la iglesia, presentarnos en la casa de Dios, es por nuestra salvación. Hoy día tenemos un gran problema acerca de los creyentes, amén, que se conforman con ir el domingo, porque para calmar, hermanos, esa culpabilidad, para calmar su conciencia que está haciendo cosas malas, voy el domingo y ya con eso ya resolví el problema. Con venir el domingo no va a resolver el problema. ¿Sabe cómo va a resolver el problema? Cuando empecemos a vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivirlo. Convenir, hermanos, presentarnos pensando que ya estuvo, porque hay gente que piensa: voy a la iglesia, dice, y estoy bien con Dios. ¿Qué cree usted de este caso? Es vivir la palabra de Dios. Es vivir. No venimos aquí a calmar nuestra conciencia nada más de la culpabilidad que hemos pecado, no a pasar un momento más, porque eso es el evangelio que se está predicando hoy día, en donde no hay confrontación del pecado, todo está bien, usted venga como venga, el punto es que si vino a la iglesia, eso es todo. Eso no es todo lo que nos enseña la Biblia. Y eso vamos a ver en esta mañana. Empecemos a ver, por ejemplo, hablando acerca de la doctrina. ¿Qué es una doctrina? Bueno, la doctrina consiste en reglas, en estatutos, amén, en principio, amén, en base a los apóstoles. Esa es la doctrina. Por eso se le llama la doctrina de Jesucristo, o sea, la regla de Jesús. Lo hicieron primero los apóstoles, amén. Y por lo consiguiente, a través de eso, amén, hoy día, esa misma doctrina de los apóstoles debe de permanecer en la iglesia que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Amén. Ahora bien, pero ¿qué ha pasado entonces? Amén, que hay diversidad de doctrinas. Aquí es donde vamos a entrar. ¿Por qué es que en un lugar está bien, en otro lugar está mal? ¿Y por qué es que ha habido tanta falsedad? Ya esto desde el primer siglo se empieza a ver, por eso es que Pablo advierte, hermanos, amén. Mira, pues vayamos a los Gálatas. Tiene su Biblia, muy importante, amén. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, 6 al 9. Gloria al nombre del Señor. Gálatas. Si un hermano lo tiene, lo puede leer, por favor. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del tribunal por la gracia de Cristo para seguir el evangelio porque hay algunos que algunos quieren revertir el evangelio de Cristo y aún nosotros o un que los cielos potenciales otros Amén. Esa es la advertencia de Pablo y ya vamos a entrar en detalle. O sea, lo que hoy día miramos no es nuevo, no. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, amén, aproximadamente, amén, unos 75, amén, o 100 años después de Cristo, podemos ver, hermanos, amén, que empieza, amén, este problema dentro de la misma iglesia. Una falsedad dentro de la iglesia. Amén. Y ese es el cuidado, por eso es que Jesús advierte, amén, anticipadamente, le dice, cuídense de no ser engañados. O sea, hay engañadores, hay. No vamos a buscar a los engañadores, sino que vamos a advertir a la iglesia que se cuide, amén, de la falsedad que hay. ¿Hay falsedad? Sí hay. Amén. Ahora, ¿qué es una falsa doctrina entonces? Sabemos que hay una doctrina establecida. Ahora, ¿qué es una falsa doctrina? Esto lo vamos a ver. Es algo entonces que anula, dice, amén, algo ya establecido. O sea, una falsedad viene a imitar algo, hermanos, que es verdadero, pero que en realidad no lo es. O sea, viene a quitarle valor, viene a quitarle importancia que tiene, amén, el principio. Viene algo y se suplanta, amén. Es lo que les dije la semana pasada, amén, que nos traen, por ejemplo, unas flores, parecen naturales, pero son falsas. Y a cualquiera nos engaña. Por eso Jesús dice, no se dejen engañar. O sea, para usted estar seguro, hermano, tiene que analizar el producto. No es solamente decir sí, o muchas veces lo que nos pasa, lo que nos pongan en la mesa y lo comemos. En cuanto a la comida, amén, ya hablamos de ello, hay una falsedad, pero el problema más grande es en cuanto a nuestra salvación. Entonces, una falsa doctrina es cualquier idea, dice, amén, que anula, contradice, o agrega, dice, o le quita. ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos? Se ha quitado a la palabra. Unos le han quitado, otros le han puesto. Y eso se le está dando de comer al pueblo. Y el problema más grande es que peligra su salvación. En cuanto a comer, no tenemos problema. De este cuerpo. Usted come, amén, no saludable, pues. Te va a llenar de amor, igual.
Amén. Eso no es problema. Al final este cuerpo se va a quedar en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema más grande es la salvación de nuestras almas. Y eso es lo que tenemos que ver, hermanos, amén, en donde hay falsedad. Y eso vamos a verlo en esta mañana. Entonces, quedamos entonces que una doctrina falsa es cualquier idea, hermanos, que quita el principio puesto por Jesús y sus apóstoles, amén, que contradice, agrega o le quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha oído en algún momento donde hay una doctrina que dice que Jesús no nació virginalmente. Estas ideas, amén, vienen directamente de Satanás, amén, porque pone en duda, escúcheme bien esto, pone en duda el nacimiento divino de Jesús. La idea es que José y María, antes que Jesús naciera, ellos habían tenido intimidad, cosa que la palabra lo deja fuera de lugar. Pero esa idea se ha venido metiendo, hermanos, amén, y ha llegado al punto, amén, de crear videoseries, películas, amén, y un montón de cosas para meter la idea en la humanidad o en la gente, decirle, ¿sabes qué? Lo que crees no es verdad. Y ese es el peligro que debemos de buscar a través de la palabra. ¿Qué dice Jesús acerca de ellos? ¿O qué dice la palabra? ¿O qué creemos nosotros? Porque lo que viene a hacer Satanás es poner duda. Y si dudamos, no tenemos fe. Y si tenemos fe, si estamos dentro de una iglesia, corremos peligro. Cuando Jesús nace, escúcheme bien, la palabra lo dice claramente, que María, amén, no se había ido con José, o en otras palabras, no habían tenido intimidad cuando el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Pero esa idea se ha venido metiendo y vamos adelante, vamos a ver más ideas más en donde ponen en duda, amén, el nacimiento de Cristo. Eso es el mismo diablo que trabaja en la mentalidad y la gente, lo peor de todo es que la gente cree sin leer un poco la Escritura. Estoy hablando de los creyentes, no los que no conocen a Dios, los creyentes. Ahora bien, ya vimos entonces desde el primer siglo, amén, después de Cristo la falsa doctrina se infiltra dentro de la iglesia. Cuando se infiltra quiere decir que entra, amén, a escondidas. Dentro de la iglesia, sin fin. Y cuando ya está dentro de la iglesia, hermanos, amén, empieza a trabajar y a poner en duda, amén, lo que es la palabra del Señor. Ahora bien, para eso es que advierte entonces, amén, el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora, ¿qué pasó con los Gálatas? Y nos vamos a concentrar un poquito. Fíjense que a los Gálatas les pasa lo que nos pasa a nosotros. Y agarraron la Biblia, bueno, no tenían tanta Biblia, amén, agarraron la Biblia, lo llevaban a la casa, lo dejaban donde lo tenían que dejar y cuando recordaban que había el culto, lo traían otra vez nuevo. Si el pastor predicó en Mateo, ahí está el partidor, hermanos, de Mateo todavía una semana después. ¿Le pasa eso? Ojalá que no. No como los de Berea. Vamos a ver más al final. Los de Berea dicen que cuando Pablo predicaba, llegaban en su casa, empezaban a estudiar. A ver, reunámonos tres aquí, o familia, vengan. Leamos lo que dijo Pablo. ¿Va conforme la palabra o no va? Es que no es solamente recibir palabra. Hoy día, amén, tanta gente que está predicando, hermanos, y muchos, amén, de nosotros como iglesia escuchamos, amén, y muchas veces ya nos hicimos ideas de lo que ellos predicaron, pero lo que realmente está en la palabra, eso hay que verlo primero. Está la palabra, pues gloria a Dios, pero si no está, imagínense que salga alguien de estos predicando porque predican bonito. Pero en medio del mensaje empiezan a hablar que la Navidad es Cristo.
que no tiene nada de malo celebrar la Navidad, porque es celebrar el nacimiento de Cristo. Y ya usted ya vino con esa idea también, la Navidad es Cristo. ¿Quién lo dijo? Es que el hermano allá que dijo que lleva 20 años de pastor, puede llevar 50, pero se puede desviar. Usted y yo tenemos que entender que los hombres cometen errores y pecan delante de Dios también. Amén. Ahora bien, por eso Pablo habla de ello y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Pablo se sorprende, hermanos, amén, de que tan pronto que él sale, esta gente entran. Ya vamos a ver qué es lo que ellos llevaban. Y empiezan, amén, a decirle a los que ya están convertidos, porque ese es el problema de algo falso. Los que predican falsedad, hermanos, nunca le van a predicar a alguien que no conoce de Dios. Le predican a alguien que ya conoce de Dios. No se van a meter con alguien allá afuera que no conoce de Dios, sino que vienen y se infiltran dentro de las iglesias. Y la pregunta que nos hacemos siempre: ¿por qué no le dicen a los que no están convertidos? Ahí se puede dar de cuenta quiénes son falsos. Sino que busca a los que ya están convertidos. Y es lo mismo que hacen esta gente aquí cuando Pablo sale. No más sale Pablo, se introducen en él y empiezan a predicar. Ya vamos a ver qué les predicaba. Ahora, sigamos para seguir un evangelio diferente. Ahora el 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, el trabajo de ellos, amén, es lo que estamos hablando: enseñar una falsedad. Falso. Se parece, pero no es. Porque ya vamos a ver qué es lo que ellos presentan. 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mire cómo dice esto, hermanos. Los falsos maestros habían ido a los Gálatas, dice, a tratar de persuadirlos y que rechazaran las enseñanzas de Pablo y enseñaran un evangelio diferente. En su presentación, dice, de ese evangelio, ellos enseñaban que la salvación implicaba no solo el creer en Cristo, sino también incorporarse a la fe judía mediante la circuncisión. O sea, ellos le decían a la gente: está bien, creyeron, amén, lo que dijo Pablo, pero no le crean todo a Pablo. Porque para que ustedes sean salvos, amén, ustedes tienen que hacerse la circuncisión también. Cosa que Pablo no les predicó eso. Porque no hay méritos humanos que nos pueda, amén, acercar a Cristo. Cuando digo méritos, digo obras. Nada. No podemos nosotros hacer algo en cuanto a la salvación. La salvación es por los méritos de Cristo en la cruz. O sea, creemos que Jesús murió y resucitó. Eso es la base. No es a través de hacer algo, de pagar, de hacer, no sé, un sacrificio, hacer una penitencia. No. Nada de eso. Pero aquí ellos les enseñan: ustedes le creyeron a Pablo, pero Pablo no les dijo esto, de que ustedes para ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse. O sea, eso era para los judíos, eso no tiene que ver nada con los gentiles. Y no es lo mismo hoy día lo que el evangelio moderno. El evangelio moderno de hoy día, miramos, amén, un evangelio tan fácil. Porque si fuera por los méritos, entonces, amén, esta gente solamente tenía que circuncidarse y ya eran salvos. Pero eso no es el punto que predicó Pablo. Vamos a ver otro poco. Dice, amén, la obediencia a la ley. Escuche eso, quería introducir también la ley, que eso fue para los judíos.
No estoy diciendo que la ley no sea válido, es válido, hermanos, amén. Pero tenemos que ver qué puntos es que Jesús permite, amén, que se haga y qué puntos no. Pero aquí ellos quieren introducir esta idea a la gente para que la gente empiece a hacer obras, empiece a hacer acciones para que sean salvos. No, el Evangelio no necesita nada de eso. Primero la salvación es a través del Hijo de Dios. Y sin eso no hay salvación. Sin Jesús no hay salvación. Si no es Jesús el centro de nuestra fe, no hay salvación. Vamos rápido, dice aquí. La Biblia afirma claramente que hay un solo evangelio. El evangelio de Cristo. No hay otro. Por eso es que Pablo dice, si hay otro evangelio, dice, sea maldito. Pablo estaba seguro de lo que estaba hablando. Y estaba bien seguro qué evangelio estaba predicando. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que estar seguros también en dónde estamos parados. Anoche se hablaba acerca de la firmeza. Hoy día la iglesia no tiene firmeza porque no está seguro dónde está parado. Cualquier cosa, hermanos, amén, que no le gusta, amén, se va de la iglesia. Cualquier cosa, amén, que se hizo y no le gustó, me voy de la iglesia. ¿Tiene firmeza una persona así? Tiene firmeza. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene firmeza entiende, amén, que hay cosas que pasan que no nos agrada, hay cosas que a mí que no le gusta a usted, pero usted no se va porque hay cosas que no le gusta de mí, sino que usted permanece porque sabe dónde está parado. Gloria a Dios. De hecho tenemos errores. ¿Quién no tiene errores, hermano? En algún momento yo predicándolo quizá le ofendí, pero no por eso va a salir corriendo de la iglesia. Tiene que saber en dónde está parado y quién es su Señor, quién es su amo, quién es su dueño. Yo permanezco porque le sirvo a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y eso pasa cuando no hay conocimiento de la palabra. Por eso es muy importante conocer la palabra. Sigamos viendo otro poco, dice. Que un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo, y que ha llegado al hombre por revelación de Jesucristo, inspiración del Espíritu Santo también. Amén. Ahora bien, en la salvación de la humanidad o para el ser humano no se deben incluir en el evangelio de Cristo enseñanzas, doctrinas, ni procedentes de personas, dice, iglesias o tradiciones que no expongan o que se impliquen en la palabra de Dios. Porque muchas de las veces, amén, mire, cuando se habla acerca de la salvación, si se incluyen otras cosas que no tienen que ver la palabra, estamos mal. Amén. Por ejemplo, voy a hablar un poquito acerca de las tradiciones. Por ejemplo, amén, para nosotros, amén, tenemos, anteriormente en nuestra vida habían tradiciones, pero esas tradiciones se quedaron en el momento cuando llegó Jesús a nuestra vida. Hay otro problema más grande que hoy día miramos, amén, acerca de la cultura de las diferentes naciones. Por ejemplo, muchos piensan que la cultura de cada persona, amén, debe de permanecer porque así es la persona. Pero la palabra de Dios les enseña diferente. Que en el momento cuando alguien acepta a Cristo, ahora esa persona, su cultura, su forma de ver, ahora se va a moldear conforme a la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios se va a moldear a la cultura, amén, de la persona, sino que la persona debe de moldear su forma de vivir a la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos lugares en donde donde la gente no se vestía correctamente. Cuando llega el evangelio, ¿sabe qué pasa? Se empieza a vestir adecuadamente como persona.
No sé si me está entendiendo, porque hay, por ejemplo, dice que había un pastor que viajó a cierto lugar. Y cuando llega en ese lugar, dice que todas las personas para poder ellos comer normalmente sirven, amén, un vaso de vino o una copa, amén, de champán, por ejemplo. Y entonces, amén, cuando él empieza a predicar, amén, les dice a la gente de que ellos deben de vivir o seguir viviendo su vida a como lo han vivido siempre. Pero cuando llega otro pastor se da de cuenta que hay un grave error acá, de que cada vez cuando se sientan a la mesa tienen 2 copas de licor en la mesa. Y así es, entonces lo reprende al pastor, amén, y le dice, ¿por qué usted ha permitido esto? Entonces él responde y le dice, es que es su cultura. No sé si me estoy dando a entender. Que es la cultura de ellos que comen así. Por lo tanto, la palabra de Dios le dice, no se debe meter en la vida de ellos porque esa es su cultura. Momento, dice, aquí hay algo que debemos de enseñar. La palabra de Dios no permite esto, por lo tanto debemos de predicar como dice la palabra. Y ese es el problema, que predicamos un evangelio para que la gente le guste. Y el evangelio no es para que la gente le guste, sino el evangelio se predica conforme al gusto de Dios. Que les ofrenda de palmas a Dios esta mañana. Porque él dejó que toda esta gente se convirtieron, pero se echaban sus vasos de vino. Y eso va en contra de la palabra. Y no nos podemos agarrar, es que es su cultura. No. Ahora que se convirtieron, se tienen que moldear a la palabra de Dios. Por eso la vida de nosotros, nuestro vivir, debe de moldearse según la palabra. No a lo que nosotros pensemos o creamos, no a lo que nosotros hemos traído por generación, eso se tiene que quedar. Pero hay personas, o hay líderes, hay pastores o predicadores que enseñan, no, si esa es su tradición, escúcheme bien, la tradición no tiene cabida en el evangelio. La tradición es aquello que se ha inventado por los hombres. Las costumbres se han inventado por los hombres. Costumbres y tradiciones no tienen cabida ya en el evangelio. Pero escúcheme bien, el tiempo en que vivimos hay iglesias que permiten que haya tradiciones. Pasó la Semana Santa, no, es más, dice, es Semana Santa. Para poder celebrar tenemos que ir a descubrir quién lo originó, de dónde se originó, por qué lo hace. Otro dice, no, porque ese día que muere Cristo. ¿Cuándo fue eso? Fue un día histórico, es verdad, ese día. Pero Jesús no nos enseñó a celebrar ese día, ni sus discípulos lo celebraron. No es que es la Pascua. Sí, está la Pascua judía. ¿Es judío usted? ¿Verdad que no? Bueno, entonces no es con nosotros. Pero ¿sabe qué? Como la iglesia viene a acomodar estas cosas, permiten, amén. Y por eso tenemos una iglesia que se vale de tradiciones. Y no se habla de estas cosas. Si nosotros hiciéramos eso, ¿usted cree que lo hablaríamos, hermano? No, tenemos que esconderlo bien, hermano. Que nadie hable de esto, porque es una tradición que como iglesia tenemos. Y las tradiciones de aquí no caben, no tienen cabida para la iglesia del Señor. Porque no tiene que ver nada con Dios. Nada. Lo que tiene que ver con Dios, hermanos, amén, es el vivir su palabra. Amén. Rápidamente entonces vimos, amén, que dice, no se deben incluir en el Evangelio de Jesucristo enseñanzas, doctrinas ni ideas procedentes de personas. Porque ese es el problema. No es que tal iglesia, tal pastor lo hizo, también hay que hacerlo. Perdóneme. No importa quién sea el hombre. Usted tiene que hacer según lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre. Si no está conforme a la palabra de Dios, lo siento. Por más bonito que esté eso, hermano,
Rápidamente, amén, dice aquí, gloria a Dios, procedente de personas o de iglesias. Como le dije, hay iglesias que lo hacen y muchas veces se mira y se empieza a hacerlo. No, sigue diciendo, gloria a Dios, o de tradiciones, amén, que no se expongan o se impliquen en la palabra de Dios. Mezclarlas con el contenido original del evangelio es pervertir el evangelio, o sea, adulterar. Si se permite estas ideas de líder, de iglesia, de congregación, estamos pervirtiendo el evangelio de Jesús. ¿Y qué es pervertir? Agregar o quitar. ¿Qué es lo mismo? Ya no es original. Por ejemplo, hermanos, amén, cuando algo está adulterado, hermanos, quiere decir, se le agregó algo o se le quitó algo. Ya no es el original. Y si no es el original, que es la palabra de Dios, va a ser fácil para el oyente. Por eso hoy día miramos un evangelio tan fácil. Se predica, hermanos, pero se tiene cuidado no tocar el pecado. Se tiene cuidado que no haya una confrontación con la persona. Se tiene cuidado de que el familiar que vino, amén, que no vaya a tocar ese tema que él está viviendo. No. La palabra de Dios tiene que haber una confrontación. Explico. Con la persona a través de la palabra es diferente a una ofensa, amén, de la persona a persona. Porque hay una línea muy delgada, hermanos, amén, entre predicar la sana doctrina y usar palabras fuera de contexto. Eso no tiene cabida en la palabra. Porque muchas veces se confunde eso. No, es que yo predico sana doctrina y usa palabras que no se mencionan ni entre santos, dice Pablo. Entonces hay que tener cuidado. No estoy diciendo que no se predique la verdad, no, la verdad hay que predicar. Hay que decirlo. Hay que confrontar esto, hermanos, a través, amén, de lo que dice la palabra de Dios. Rápidamente. Hay otra cita, hermanos, amén, que también Pablo le hace una advertencia a Tito. Vamos a Tito, amén, capítulo 1, versículo 10, por favor. Tito 1, 10 y 11. Gloria a Dios. Tito, capítulo 1, 10 y 11. ¿Lo tiene? Leamos. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Que Pablo tenía idea de ellos, sabía de qué estaba hablando. Y les dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Otra advertencia a Tito le dice: esta gente, le dice, la palabra contumaz quiere decir rebeldes. Un rebelde, amén, pero con esa forma, amén, agresivo de querer que la gente cambie, que la gente haga lo que él quiere que está diciendo, amén. Eso quiere decir la palabra contumaz, rebelde, obstinado, dice, amén, también esa palabra, amén, que no lo puede frenar nadie, que va y empieza. No sé si usted se ha encontrado con gente que quiere que usted acepte sus ideas, pero no de una manera agradable y humilde, sino que quiere que usted acepte esa idea, pero con, podríamos decirlo, con enojo, con ira. Que si usted no la acepta, se va a enojar más. Eso se llama contumaz. No con Tomás, hermano, contumaz. Está leyendo su Biblia, ¿verdad? Dice contumaz. Amén. Y esa clase de personas, amén, hay que tener cuidado. Por eso Pablo dice: es preciso taparles la boca. ¿A través de qué? La palabra.
Y Pablo advierte y les dice, amén, amén, que esta gente, dice, hablan, son habladores, dice, de vanidades y engañadores. Pero no estaban engañando a la gente que no conoce a Dios, estaban engañando a la gente que ya conoce de Dios. Por eso tenga mucho cuidado, hermano, amén, cuando se le habla de una doctrina diferente. Ya lo vamos a ver. Voy a tratar de entrar en uno de ellos, amén, la falsedad que hay, en donde se oye un evangelio bonito, un evangelio precioso. De hecho, el evangelio es precioso, pero hay momentos de luchas y pruebas, pero esta gente no hablan de eso. Amén, gloria a Dios. Entonces Pablo le hace esa advertencia, amén, a Tito también, tanto como a los Gálatas, le hace a Tito. Dice, Pablo exhortó a su discípulo Timoteo a que se protegiera de aquellos que estaban vendiendo, amén, las herejías, amén, y confundiendo, amén, a la iglesia. Gloria a Dios. También le dice a Timoteo, gloria a Dios. Vayamos a Timoteo, hermanos, amén. Primera de Timoteo, ahí mismo atrás, 3:4. Y se nos va el tiempo, hermano. 3:4. Primera de Timoteo, capítulo 3. Perdón, Primera de Timoteo 6. Perdón, es el capítulo 6, 3 al 4. ¿Lo tienen? Dice, mire cómo le dice Pablo a Timoteo, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que os conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de la palabra, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La advertencia de Pablo, que esta gente está envanecida y que nada saben y que deliran. Delirar es aquello, hermanos, amén, ver cosas que no existen. Es, amén, cuando alguien, amén, empieza, amén, a predicar algo, a enseñar algo que ni él mismo sabe de lo que está hablando, está delirando. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Amén. Ahora bien, nosotros como iglesia del Señor, hermanos, amén, muy importante en esto. Debemos de conocer entonces la palabra del Señor, tenemos que escudriñar. Una de las falsedades que, amén, que se enseña, amén, o se ha enseñado en los últimos tiempos, acerca de lo que es la falsedad. Mire, por ejemplo, rápidamente, y aquí nos quedamos. Se predica un evangelio, por ejemplo, si usted oye predicaciones de los 80s, 90s, usted oye siempre que se habla del infierno. Ahora, si usted escucha una prédica de hoy día, es raro el predicador que hable de un infierno. ¿Sabe por qué? Porque se les ha entrado, amén, este concepto o forma de ver de que al pueblo no hay que hablarle del infierno. Porque Dios es Dios de amor. Y como es Dios de amor, Dios no va a castigar a sus hijos. Pero ¿cuáles hijos? Por eso muchas, amén, iglesias ya no hablan del infierno. Ahora le pregunto a usted, ¿cree usted en el infierno? ¿Cree que existe el infierno? La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Es verdad. Por eso es muy importante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos enseña que hay un infierno, es porque lo hay. Pero que ha venido a ser el enemigo, hermanos, a confundir a la iglesia, a confundir, hermanos, amén, a los que sirven a Dios con esta idea. No hay infierno. En los últimos tiempos, dice la iglesia, amén, se ha desviado, obviamente no cualquier iglesia, se ha desviado en eliminar el infierno, amén, cosa
que la Biblia lo enseña. La Biblia describe el infierno como un verdadero lugar de tormento eterno, el destino de cada alma no regenerada. Por eso es muy importante, nosotros tenemos que estar seguros cómo está nuestra alma. Eso le dije desde hoy, que al venir a la iglesia tenemos que pensar en nuestra salvación, no en pasar un momento en la iglesia. Por favor, no pensemos eso. Yo no sé cuál es su propósito de haber venido, pero reflexionemos en esta mañana. ¿Cuál es nuestro propósito de venir a la iglesia? Complacer al esposo, a la esposa, a los hijos, complacer a papá, a mamá. Hay un infierno y es real. Y por eso tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Uno, que la muerte nos sorprenda. ¿Cómo está nuestra vida? Dos, que Cristo venga. De hecho, la muerte no sabemos cuándo va a llegar. ¿Cómo yo no le voy a predicar del infierno? Y es real. Vayamos, para que se le vaya quitando el sueño, vayamos a Apocalipsis 20:15, hermano. Amén. Y el que lo tenga lo lea, por favor. Apocalipsis 20:15. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de lo que estamos hablando? Aleluya. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Leámoslo. Y dice, 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿hay infierno? Sí hay. Y es real. Jesús también lo habló. Gloria a Dios. Pero vayamos a 2 Tesalonicenses otra vez. 1:8. 2 de Tesalonicenses 1:8. Hablando acerca del infierno, en donde muchos hoy día no se habla, no se predica, no se enseña, amén, porque creen ellos, amén, que el ser humano no se merece, amén, ir al infierno. Y el que lo tenga lo puede leer, por favor. Léalo, hermano. Sí, 2 Tesalonicenses 1:8, sí. El que habla del fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio del Señor. Amén. ¿Está leyendo, hermano? Esto es muy interesante, hermanos, amén, porque aquí lo que está hablando el apóstol Pablo de Tesalonicenses, amén, es, dice, en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra retribución quiere decir pago. O sea, todo aquel, escúcheme bien esto, todo aquel que no acepte a Jesucristo como el Hijo de Dios, esto es la consecuencia, la paga o retribución. Es el aceptar. Por eso es muy importante, escúcheme bien, esto es muy importante que usted haya confesado con su boca y decir, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Tiene que confesarlo. Porque si usted no lo ha confesado, amén, porque ese es otro problema, hermanos, que hemos descubierto en los últimos años, amén, que la gente llega en una iglesia, lleva 3 cultos, usted ya es evangélico. No.
Pues nosotros hemos tenido gente o miembros, no sé cómo llamarle, donde han pasado meses y hasta años, hermanos, pero no se han convertido. ¿Y cómo es convertirse entonces? Es cuando viene, amén, o dice, yo acepto a Cristo, está bien. No es una simple oración, no, es ahora, hermano, amén. Todavía no es hermano, no ha aceptado. Pero vamos, hermano, amén. Ahora venga, ahora confiese entonces con su boca esto. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él murió y resucitó. Esa es la base. Ese es el fundamento. Aceptar a Jesucristo. Porque si lo tomamos que lleva 3 cultos aquí y ya lo decimos que es cristiano, Él no ha confesado. Por eso tiene que confesar. Al momento de decir eso, ahora ya siente un compromiso. Está comprometido ahora con Dios. Siente eso en su corazón, dice, es que yo dije eso en el altar. Es que si yo lo confesé, es que eso yo le dije y no le dije porque el pastor me dijo, sino que yo sé que se lo dije a Dios. Por lo tanto, esa palabra tiene validez y en aquel día, amén, cuando sea llamado, se va a buscar su nombre en el libro de la vida. Y por eso Pablo advierte el 1:8 en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, dice, sufrirán pena eterna, perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, lo que dice Apocalipsis, el que no fue hallado su nombre fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego se refiere ya a lo último. Es como la cárcel. Normalmente cuando el preso es llevado y todavía no ha sido sentenciado, tienen ahí una cárcel regular. Pero al momento de darle la sentencia, hermano, lo van a trasladar en una cárcel de máxima seguridad donde nadie puede salir. Por eso que está el invierno. Pero aquí Apocalipsis dice el lago de fuego. El lago de fuego es donde va a ser lanzado Satanás y sus demonios para el juicio final, donde nadie va a salir. No estoy diciendo que alguien va al infierno va a salir, no, sino que el que va al infierno va a tener que, amén, presentarse ante Dios y de ahí recibir la sentencia, hermanos, al lago de fuego. Entonces es real, es real. Pero ¿qué pasa con el tiempo en que vivimos? Cierro con esto. Ya no se predica que hay infierno. Es más, hay congregaciones que no hablan del infierno. Otros dicen que no existe. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Es que Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Los hijos de Él, esos van a ser salvos. Amén. Dice, el negar el infierno contradice directamente la propia palabra de Jesús. Cerramos con eso, Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y cierro ahí, hermano, hay mucho que hablar. Solo uno vimos, el infierno. ¿Es real? Vimos que es real. Ahora, ¿qué dice Jesús? Mateo 10:28. ¿Lo tenemos? Leámoslo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Paremos. Jesús hace esa advertencia. Y Jesús es quien está hablando acerca del infierno. Entonces, ¿no hay una duda de que hay infierno? No. Como iglesia no podemos predicar, hermano, no hay infierno. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor. No. Tenemos que predicarlo aunque esto cause disgusto, cause temor, cause miedo.
Y no queremos que alguien se convierta por miedo tampoco, pero debemos de predicar lo que la Biblia dice. Hay un infierno, Jesús lo dijo. Ahí está. Mateo 10:28, amén, dice ahí, si que lo repetimos, si no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque solamente Dios tiene el poder y la autoridad de mandar a alguien al infierno. Nosotros a veces mandamos a la gente, pero eso no tiene valores. ¿Sí? Hay gente que se enoja tanto y que lo odia y dice que se va a ir al infierno. Y estoy mal, de seguro que sí. Y nos vamos juntos con el que me dijo eso también, porque eso es lo que siente en mi corazón. Eso no tiene validez. Por eso Jesús advierte, dice, no le tengan miedo. Ahora, le tengan entonces miedo al que tiene el poder de destruir el alma. Explico esto y cierro. El alma es eterna. La eternidad del hombre. Hay una eternidad, sí, somos eternos. ¿Quién nos puede destruir? Dios. Pero el alma es eterno, sea que se va al cielo o al infierno, escúcheme bien, es eterno. Por eso es que el Evangelio quiere que la humanidad se salve. Jesús murió en la cruz para que la humanidad se salve. Nosotros que hemos oído la palabra de Dios, ahora nuestro deber es cuidarnos a que nos salvemos. Por eso el Evangelio no es, hermanos, un entretenimiento, no. El Evangelio es para salvación de nuestras almas. Hay un infierno, claro que lo hay, y ya lo vimos. Ahora bien, también está, amén, Mateo 25:46. ¿Qué dice ahí 25:46? Gloria a Dios. Y el que lo encuentre, hermano, puede leer y cerramos. Léalo. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Al castigo eterno. ¿Quién dijo esto? Otra vez, Jesús. Amén. Y esto es lo que cerramos, hermano, con esto. Si Jesús lo dijo, ¿qué más valor tiene, hermano? No lo dijo Pablo. No lo dijo Pedro. Obviamente ellos hablaron en referencia a lo que dijo Jesús, pero aquí es Jesús quien enseña y dice, e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que no obedezcan a Dios. ¿Y quiénes van a ir entonces a la vida eterna? Cierro, los justos. ¿Quiénes son los justos? Cabales. Obedecieron a Dios. Lo que estoy diciendo es que no hayan cometido errores. El punto es reconocieron sus errores. No es que no hayan pecado, no. Pecaron, pero se arrepintieron de ese pecado. Y tomaron a Jesús como abogado, pidiéndole perdón y misericordia. Fueron perdonados, otra vez justos. La palabra justos aquí equivale, hermanos, amén, a ser cabal delante de Dios primero y delante de los hombres. Eso es justo. Entonces, ¿quiénes van a la vida eterna? Enseña aquí los justos. Entonces, los que van a ir a lo que hemos hablado, lo que es el infierno, los que no son justos. Así que eso es una nada más que vimos de una enseñanza falsa, que no hay infierno. Claro que hay infierno, vimos a través de la palabra del Señor. Así que Dios me lo bendiga. Sigamos adelante, puestos de pie. Aleluya. ¿Hay un infierno? Sí la hay. Le enseñan por ahí que no hay. Usted ya vio los versos.